Bueno, buenas tardes a este pleno extraordinario del día 22 de agosto, siendo las 18:01, da comienzo. Los asuntos de la convocatoria, en la parte resolutiva, el primer punto, la aprobación del acta de sesión extraordinaria del día 22 de junio del 2023. Doy la palabra a la señora secretaria, por si tuviera alguna... Buenas tardes a todos, señores concejales, concejalas, alcalde. El primer punto es la aprobación del acta que tuvimos el día 22 de junio de 2023 de Constitución. Y, bueno, cuya copia ha sido entregada a los señores concejales con la anterioridad a esta convocatoria. Si tienen algún tipo de indicación o modificación al respecto. Si no hay ninguna intervención por parte de ustedes, bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del acta de la sesión anterior? Por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número 2, expediente 1639/2022, elaboración y aprobación del presupuesto. Doy la palabra a la señora secretaria. Bueno, pues este punto deriva del informe. Una vez aprobado el presupuesto, se mandó al Ministerio de Acción y Función Pública y nos mandaron un informe que es favorable, pero nos hacen una serie de indicaciones en las conclusiones que nos condicionan a una serie de ajustes que hay que hacer y que posteriormente, una vez que hoy se hagan esos ajustes, me imagino que mañana o así se remitirá a través de la plataforma de los presupuestos del Estado, ¿vale? Yo os voy a leer lo que es la propuesta de la alcaldía, una vez que se han hecho las modificaciones indicadas por el señor concejal de Hacienda, que me imagino que ahora a continuación os detallará. ¿Vale? Bueno, la propuesta dice así: esta alcaldía ha visto el informe favorable y vinculante sobre el proyecto del presupuesto general para el ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Quijorna, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, incorporar al presupuesto general del 2023 del Ayuntamiento de Quijorna las indicaciones realizadas por la concejala de Vecinos por Quijorna, doña Amparo Landa Alonso, tal y como se acordó en la última Comisión de Hacienda del día 12 de junio del 2023, que consisten en ajustes internos de partidas presupuestarias sin que haya variado el importe total de gastos e ingresos que se aprobó en el Pleno de 8 de marzo del 2023. Estas indicaciones fue cuando yo creo nos reunimos, ¿no?, que estuvisteis telemáticamente, ¿no? ¿No? Yo creo que hicisteis algunas indicaciones que son lo que ha variado Óscar en una comisión. Sí, bueno. Segundo, modificar el presupuesto en instancias del informe favorable y vinculante sobre el proyecto del presupuesto general para el ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Quijorna, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Reducir los gastos de funcionamiento en un 2,5, que es lo que hace un total de 63.979,46 del capítulo 2 del presupuesto de gastos, y aumentar los ingresos del capítulo 5 por adjudicación de la concesión administrativa para la explotación y mantenimiento de la cafetería de la piscina municipal en el expediente 1450/2022, que no se había contemplado, y la concesión administrativa que hemos tenido para la explotación y mantenimiento de la cafetería del Polideportivo Municipal, expediente 220/2020, que tampoco se había terminado de contemplar en esa partida, no se había puesto el total, en la cantidad de 26.492,49, que es lo que la suma de las dos adjudicaciones al año, más los 17.000 y algo que había, hacen un total, vamos, de 40, luego lo vemos, de 40 y tantos mil. Por lo que el superávit ascendería a 115.731,86 según el siguiente detalle. Los gastos, el alumbrado público de energía eléctrica de la partida 0616522210, que en el importe del presupuesto tenían 289.400, se minoriza 63.979,46, el 2,5, quedando un importe final de 262.907,54. Y en los ingresos, en la partida 5 de concesiones administrativas, había presupuestado 17.121,55, cuando la realidad
hay que aumentar 26.492,49, lo que hace un importe final de 43.618. Por lo que el presupuesto definitivo de gastos e ingresos quedaría de la siguiente manera, ajustando solo eso, porque el resto está como se mandó al Ministerio. Sería gastos de personal 1.123.339,45, gastos en bienes corrientes y servicios 1.371.859,50, gastos financieros 81.842,40, transferencias corrientes 45.600, fondo de contingencia y otros imprevistos 25.260, total gasto corriente 2.711.880,81, inversiones reales 30.000, transferencias de capital 0, total gasto de capital 30.000. Total gastos no financieros 2.741.880,81. Activos financieros 0 y pasivos financieros 305.221,81. Total gastos financieros 305.221,81 y total 2.983.123, perdón, 280.123,16. Y los ingresos presupuestarios quedarían de la siguiente manera. Impuestos directos, 1.085.485,97. Impuestos indirectos, 88.704,62. Tasas otros ingresos, 389.632,83. Transferencias corrientes, 1.460.331,05. Ingresos patrimoniales, 48.208,06. Total ingreso corriente, 3.098.855,02. Enajenaciones en inversiones reales, del capítulo 6, 0. En el capítulo 7, transferencias de capital 0. Total ingresos de capital 0. Total ingresos no financieros, 3.098.855,02. Capítulo 8, activos financieros 0, pasivos financieros 0. Total ingresos financieros 0 y un total de 3.098.855,02. Punto tercero, remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública el presente acuerdo a través de la aplicación Presupuesto 2003 habilitada al efecto. Muchas gracias, señora secretaria. Le doy la palabra a Óscar Maroto, el portavoz y concejal de Hacienda. Buenas tardes a todos. Bueno, pues como yo creo recordar que como todos los años que hemos llevado un presupuesto o hemos aprobado un presupuesto y se ha mandado a Hacienda, pues este año nos han mandado un informe favorable condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos, algunos de los cuales yo, la verdad que son nuevos con respecto de otros anteriores. Fundamentalmente se refieren siempre a las partidas que no tienen asignación presupuestaria, la 413, porque se ha cedido el presupuesto, porque hay pagos que se han hecho en años anteriores que todavía no tienen cobertura presupuestaria, y en la reducción de los gastos corrientes en un 5%. Tradicionalmente quiero recordar que el señor secretario ha contestado, bueno, que claro, que es que las partidas 413, las partidas sin asignación, pues se asignan a primeros de año y cuando acaba el año, pues otra vez se vuelven a engordar las mismas partidas, si el presupuesto no tiene capacidad para absorber esas asignaciones, esos gastos, esas obligaciones, por las circunstancias que fueran. En cuanto a la reducción del 5%, yo quiero recordar que en los dos últimos presupuestos se le dijo al Ministerio de Hacienda que se reduciría en un 2,5%, los dos últimos presupuestos, quiero recordar, en base a pagos extraordinarios derivadas en algunos casos, por ejemplo, de la subida del que en este año estaba contemplado de la energía eléctrica o de devoluciones de obligaciones derivadas de los sectores. Este año 2023 nos encontramos en la misma situación porque, que yo recuerde, se han amortizado anticipadamente 100.000 euros o ha ido con cargo hasta presupuesto o se ha contabilizado con cargo hasta presupuesto una amortización anticipada de 100.000 euros de la deuda que se tiene con la Caixa. Y quiero recordar que en devoluciones de sectores del sector 3, que son propietarios minoritarios, quiero recordar la mayoría del pueblo, unos 160.000 euros. Creo que con eso
es suficiente para justificar que no se haga el esfuerzo del 5%, sino del 2,5%. Otra de las conclusiones es que decía que las previsiones iniciales del capítulo 5 de ingresos patrimoniales han de fundarse en un convenio o contrato de vigor. Que yo sepa, el capítulo 5 todas tienen convenio o contrato en vigor, porque yo que en las conclusiones no he visto ninguna concreción, y en todo caso el presupuesto está hecho con la liquidación de los últimos 3 años, es decir, la media aritmética, por lo que yo entiendo que el capítulo 5 está correctamente redactado. Y en cuanto a las previsiones literales del artículo 39 de otros ingresos, nos dicen que han de anularse ante la previsible falta de materialización de las mismas. Lo cierto es que antes del verano, antes de irme de vacaciones, estuvimos mirando la liquidación o el avance de liquidación del presupuesto, y que yo recuerdo ya llevábamos realizados 18.000 euros o por ahí, con lo cual tampoco entiendo muy bien dónde entienden ellos la previsible falta de materialización. Con lo cual, finalmente, me dicen en Secretaría que efectivamente quede para cumplir a medias, en el sentido de que vamos a ofrecer un 2,5% de reducción. Lo que se podría hacer es aumentar, por una parte, me dice que hay contratos en vigor que en su día recogimos por importe, como les ha comentado, de 17.125,51, y parece ser que el importe final serían 43.618, unido a una disminución en a una facturación del alumbrado público, porque les cuento que la empresa ya hemos tenido contacto porque pretende que otra vez le paguemos este año, pues no recuerdo si 60 o no me acuerdo qué cantidad de dinero, porque pretende que, pues que con esto una fórmula rarísima, pues hay que adaptar el precio, y nosotros en principio no estamos dispuestos. No sé si acabaremos en los tribunales o dónde acabaremos, porque lo cierto es que el índice que ellos operan desde el año hoy estamos en el 2023, 2022, ha ido bajando. Yo no entiendo muy bien, pero a lo mejor tienes razón, porque es una fórmula muy compleja y porque, pues en su día se firmó hace 11 años, creo recordar, en el 2014, con otra fórmula anterior, un jaleo que luego ha quedado en desuso, porque en su día el Gobierno cambió unos conceptos, etcétera. Y esa minoración pues la hemos aplicado al alumbrado público, porque en principio no estamos dispuestos, algo que tengamos muy claro que evidentemente se lo tenemos que pagar y evitar gastos de abogados. Pero en principio este es el acuerdo que tenemos, es el que vamos a mandar al Ministerio de Hacienda y a ver qué nos comenta. Por mi parte, nada más. ¿Alguna intervención? La señora Landa, de Vecinos por Quijorna. Buenas tardes, señor alcalde, señora secretaria, concejales. Bueno, en primer lugar, gracias, señor alcalde, por su deferencia en retrasar el pleno, como le solicité por escrito a través de Gestiona. Hubiese sido conveniente retrasarlo, porque no ha dado tiempo ni siquiera a consultar, pero simplemente viendo la propuesta de alcaldía, lo que comentábamos al principio, mencionaban ustedes una comisión de economía que no ha existido. En junio no nos reunimos para hablar del presupuesto. El 8 de marzo nos reunimos, el 24 de marzo fue la comisión donde se hicieron todas las observaciones, Esther. Nos reunimos Eugenio, tú, el alcalde, Óscar y yo. Nosotros 3 en el ayuntamiento. He mirado antes de venir al pleno, ya le digo, he llegado 10 minutos antes de la hora, he mirado rápidamente, no hay ni siquiera la convocatoria por correo electrónico a esa comisión. Creo que Eugenio, difícil que estuviese, porque Eugenio ya no era concejal, o bueno, si era en funciones, no lo sé. Bueno, de todos modos, sea como sea. Hablan en la propuesta de reducir un 2,5 cuando el Ministerio vuelve a exigir un 5%, y basan el aumento de ingresos en unas concesiones administrativas que, si no me equivoco, hay 2 concesiones administrativas: cafetería del polideportivo, cafetería de la piscina. Creo que son unos 500 euros mensuales como máximo, son 6.000 euros de ingresos en cada una de ellas al año, por 12.000. Yo no sé de dónde sacan ustedes los 40.000 euros de ingresos por concesiones administrativas para justificar los números que ustedes hacen.
Ya le digo, no podemos entrar mucho en detalle porque no he tenido tiempo para verlo. Creo que desde marzo que se trabajó, después de la aprobación inicial, que fue el 8 de marzo, creo que la comisión a la que yo me refiero es la del 24 de marzo, desde entonces ha habido tiempo más que suficiente para haber pasado los cuadros y haber podido analizar los números. Venimos con toda la prisa, nos reunimos hoy porque el 30 de agosto, si no presentamos el presupuesto, el Ministerio nos quita las aportaciones. Esa es la realidad. Y ustedes no lo comentan, yo lo comento. Entonces, creo que, ya que había tanta urgencia en reunirnos, podía haberse hecho del 22 al 30. Hay tiempo suficiente, no sé cómo son sus agendas. Desde luego, hubiese sido conveniente hacer una comisión, ver las cifras, ver las distintas aportaciones que se han haciendo en las distintas comisiones. El presupuesto se trata de mejorarlo. Cada día vamos a peor. Ya le digo, explíquenme de dónde sacan ustedes. En los 17.000 euros, yo creo que lo comenté en las comisiones, estaban ajustados a lo que son las concesiones administrativas. Hablan ustedes de un importe final de 43.000, que de verdad no entiendo de dónde lo sacan. No voy a entrar mucho más en detalle, ya le digo, podemos jugar con las cifras, como quiera, volvemos a mandar otra vez el presupuesto al Ministerio, incumpliendo lo que nos exige el Ministerio, y volvemos a tener, por lo menos desde Vecinos por Gijona, muchísimas dudas de cómo se están confeccionando los presupuestos. Le doy la palabra al portavoz. Efectivamente, tiene usted razón, le voy a dar la razón en el sentido de que nosotros lo que intentamos es elaborar unos presupuestos que se puedan ejecutar y que sirvan a las necesidades del municipio. A mí me sorprende mucho. Me ha sorprendido mucho porque las otras, es que quiero recordar que fueron los otros dos requerimientos, siempre incidían lo mismo, pues en el 2,5 y en las partidas presupuestarias, bueno, partidas en las que los cajones de desastre que llamamos, donde acaba el año y se quedan esos pagos, esos reconocimientos de obligaciones pendientes de aplicación al presupuesto. Y este año nos dice que tenemos que no incrementar en la liquidación del presupuesto los gastos porque, y aunque no, nos estaremos excediendo en un límite de 450.000 euros. Yo no sé si el funcionario que ha redactado esta conclusión sabe que por ley estamos obligados a, cuando menos, a subir el salario a los funcionarios de acuerdo a los presupuestos generales del Estado. Pero yo no sé cómo me dice. Yo entiendo que lo que dice es que estamos 450.000 euros por encima del originario plan de ajuste. Claro, si no hubiéramos tenido que... Yo es que recuerdo que el año pasado, o no sé si fue un 8% solo en salarios de personal. No sé si este funcionario sabe lo que subió la energía eléctrica y lo que hemos tenido que pagar de energía eléctrica solo para el alumbrado público. Entonces, claro, si a mí me dice que tengo que congelar los salarios de los funcionarios, pues que me lo diga claramente. Me imagino yo que algún otro departamento del Gobierno le dirá, oye, que eso no puede ser porque es ilegal. Entonces, lo siento, pero no termino de entenderlo. Que en su día se firmó un plan de ajuste, lógicamente, yo lo entiendo, hay un plan de ajuste porque nos han dado unos fondos que nosotros estamos devolviendo religiosamente, que además ya hemos adelantado 100.000 euros, que además hemos estado devolviendo el dinero que se ha tenido que devolver, que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, que estamos pagando, no recuerdo la última cifra que me dijo la tesorera, pero siempre dentro de la legalidad. Pues no sé qué es lo que quieren. No sé qué es lo que quieren. Yo, por lo que leo en la prensa, bueno, y por lo que oigo en la radio, hay muchísimos otros municipios en los que no pagan las nóminas de los trabajadores, no pagan a los proveedores. Yo entiendo que ellos, además, también lo entienden, porque finalmente de esos presupuestos en los que no se ha cumplido a medias, porque se ha ofrecido el 2,5% de reducción del gasto, finalmente no han dicho nada. Yo entiendo que la legalidad hay que cumplirla, pero hay otras legalidades que cumplir. Tenemos que pagar a nuestros proveedores y tenemos que pagar a nuestros trabajadores. Tiene la palabra la señora Landa, Vecinos por Gijona. Desde luego no voy a ser yo la que solicita al Pleno que no cumpla con la ley. Desde luego que no. Sí que solicito al Pleno que cuando se aprueben los presupuestos se aprueban estudiando las partidas. La partida de festejos del año pasado eran 53.000. La liquidación y el mayor de cuentas todavía estoy esperando por él. Pero creo que rondamos los 100 y pico mil euros. Entonces, cuando el Pleno aprueba un presupuesto, se entiende que se estudia las liquidaciones anteriores para ajustar
y la realidad que tenemos es la que tenemos. Entonces, si tenemos que ajustarnos para poder pagar a proveedores, para poder pagar sueldos, para poder cumplir con las obligaciones que nos han generado devoluciones, que también creo que el informe del Ministerio lo tiene, deberíamos aprobarlo dando cobertura. Habla usted de 160.000 euros en el sector 3. ¿Cuánto queda? En la Comisión de Cuentas habrá que verlo. No sé si se ha modificado ya lo que se solicitó, porque estaban las cifras aumentadas cuando realmente se tenían que haber reducido. La falta del secretario está claro que nos está ocasionando ciertas dudas. Como le decía, se aprueban los presupuestos, el Pleno aprueba unas cuantías, el Gobierno debería ajustarse a las cuantías. Luego, cuando la realidad es que se pide el mayor de cuentas y no recibimos el mayor de cuentas, no creo que desde febrero, estoy esperando por el mayor de cuentas con las partidas presupuestarias para ver en cada partida que se ha reflejado. Señor concejal, no, ya le digo, yo no voy a pedir que se incumpla la legalidad, no voy a pedir que se dejen. Gracias a Dios, o gracias a las gestiones anteriores, o gracias a mucha evolución, nos encontramos, hablan ustedes del contrato de IMESAPI en el 2014, creo que fue anterior, y ya lo dije en ese momento. Estamos montando el chiringuito para las empresas que vienen a trabajar, no hacemos más que adjudicar proyectos. Recientemente creo que hay un nuevo proyecto para remodelación del campo de fútbol, unos 8 o 9.000 euros. Pendiente de una subvención. Seguimos gastando en proyectos y proyectos y proyectos cuando la realidad de Gijón es la que tenemos, heredada de hace muchos años. Tenemos devoluciones pendientes, tenemos amortizaciones que cumplir, tenemos funcionarios a los que devolverle lo que se les retiró por parte del equipo del Partido Popular en el año 2012, pero la realidad es que luego la gestión es cada uno lo gestiona como quiere. Llega a la finalidad y dicen, como decía el secretario Manuel, caja única, pues perfecto. A este paso cada vez iremos a peor. Entonces, las comisiones están para trabajar. ¿Cuántas comisiones se celebraron en la legislatura anterior? No se han ni siquiera establecido la de este año. Anteriormente, oye, va a haber pleno, podéis, no podéis, directamente se convoca con 4 días, sin posibilidad de retrasar, que se pidió un retraso, ya no de fecha, sino de hora. Por unas circunstancias personales, por supuesto, estaba en Galicia esta mañana. O sea, se ha pedido con tiempo de poder trabajar, llegamos aquí sin tiempo de poder trabajar, yo le doy los 4 datos que he podido coger. Desde luego, con esta propuesta de presupuesto, desde Vecinos por Gijón no vamos a apoyar que se apruebe el presupuesto. Desde la aprobación inicial hasta que hoy se hace la aprobación definitiva, ha habido tiempo más que suficiente, a pesar de que había unas elecciones por medio. El trabajo hay que seguir haciéndolo, vaya a gobernar o no vaya a gobernar. Las cosas se dejan hechas, se miran en condiciones, se estudian las partidas, se estudia el mayor de cuentas, se analiza absolutamente todo y es como deberían traerse los presupuestos para la aprobación. Gracias. Bueno, dado esto, señora Mireia Martínez. Yo, Amparo, un poco por alusión a lo que acabas de decir, que has estado de viaje. Yo, en mi caso, he estado ingresada y me han dado el alta esta mañana. Tampoco creo que haya que pedir un retraso de un pleno porque circunstancias ajenas a un solo concejal. Yo podía haber pedido por mi parte, oye, mira, yo estoy ingresada, por favor, retrasar el pleno, pero creo que esto tiene que ser una adaptación a todos. Entonces, bueno, no es justificable ni por un lado ni por otro, pero quiero también dar mi punto de vista. Pasamos a la votación de este punto. Perdón, Jesús, me creía que no habías levantado. Buenas tardes a todos. Yo sí que quería decir que yo, por ejemplo, yo no tengo acceso a los expedientes en la gestión telemática, entonces es muy difícil intentar, por ejemplo, el expediente 1450/22 y el expediente 220/22 de los que se ha hecho mención de la explotación de la cafetería de la piscina y del polideportivo municipal, yo he sido incapaz de poderme meter dentro. Entonces, yo no sé si tiene una partida, por ejemplo, los concesionarios pagan una tasa anual, si es según lo que ellos perciban, si es según ingresos reales. Yo no tengo conocimiento de nada de eso. También se ha hecho la alusión a la comisión del día 12 de junio y, bueno, yo no estaba no formaba parte de la corporación municipal, pero que tampoco he intentado buscar el acta, he intentado meterme y no lo he encontrado tampoco. Entonces, que sí, es decir, que yo me he intentado buscar la vida y ha sido incapacidad de verlo, y no es por inutilidad mía de que dijo, bueno, a lo mejor en junio no tenía soltura con el gestión y tal, y no, porque es que te metes en las carpetitas, igual que los de comisión de cuentas, te pone, no tiene desautorizado el permiso, algo así salta el mensaje, ¿vale? Luego también yo quería hacer mención a los informes que han ido
diciendo, la compañía de Vecinos por Quijorna, y sí que es cierto que es como que se nos ha echado el tiempo encima y según el requerimiento que nos dicen que tenemos el plazo máximo del 31 de agosto, porque si no, el municipio nos quedamos, como digamos, se hace la retención de los tributos del Estado desde septiembre hasta final de año, que encima sería perjudicar más a las cuentas y al día a día, digamos, del ayuntamiento, ¿no? Y luego sí que quiero hacer reseñas en el sentido de transparencia y de publicidad, ¿no? Es decir, porque hasta la propia, el informe, a la hora de leerlo y a la hora de redacción, a mí me chirría, ¿no? Porque dice la secretaria del Estado, que es una independiente de Quijorna, no tiene nada que ver aquí con nosotros, nos dice que el detalle de la memoria de la alcaldía que se manda, dice que hay cantidades consignadas están avaladas por los convenios de la Comunidad de Madrid. Supongo que serán ciertos. Yo me he intentado meter ya me he metido hasta por el pleno, por distintos, por expediente, por todos lados y ya hasta por los libros. Y te suele decir que no tienes permiso a la hora de acceder, ¿no? Entonces es que es imposible ver los convenios. Como mucho se puede ver el primer PDF, creo que es el que se firma y demás, pero no detalla casi nada, ¿no? Y entonces quería comentar, pues eso, que aportaciones locales de particulares y comerciantes del municipio, es decir, y no detalla nada, que estaría bien, yo por lo menos, o no sé si los demás, los grupos municipales, en saber qué cantidades, qué personas y qué comerciantes, porque es un poco ahí ambiguo, ¿no? Y luego, bueno, te va diciendo lo de textualmente las cantidades, ¿no? Digamos que si se aumenta el porcentaje, ¿no?, de gastos totales de presupuestos respecto al año 2022, es decir, que siempre es al alza, ¿no? Como así digamos, y viendo la amortización que hay, la deuda que hay, pues es un poco chirriante, ¿no? Los gastos de funcionamiento, pues dicen que representan un 94,37% de los gastos corrientes y nos dicen que hay que disminuir el 5%. Yo sí que es cierto que he tenido esa duda y, bueno, si aplicamos el inicial, que nosotros hemos hecho un inicial del 2,5 y aplicamos un 2,5, podemos justificar ese 5%, pero aún así tenemos esa duda y luego te dice, en la coma siguiente, te dice, y aún así estás excediendo el límite que se aplica de 450.000. Que es más del doble, ¿no? Como así digamos, que es mucha cantidad. Y ya está. Sí, la señora secretaria quiere contestar. Solo voy a decir una cosita por alusiones. Me gustaría y les invito a todos ustedes a que se unan, a que trabajen y a que traigan un secretario nuevo para suplir las carencias que se está demostrando que se tiene, pese a todo el trabajo que se está haciendo. Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias. A mí me gustaría... Yo no he hecho ninguna mención a la secretaria. Me gustaría que trabajaran para que trajeran de verdad ya un secretario. O sea, simplemente, pero que se unan y que vean lo difícil que es traer a alguien y que esto tire hacia adelante. Simplemente. Yo le puedo asegurar que totalmente, desde mi punto de vista, total empatía. Y según lo que yo he comprobado, he tenido el acceso desde el jueves, creo que ha sido el viernes, he tenido 4 días y he visto los césteles, la cantidad de cosas del informe. Bueno, menos mal que a día de hoy, como están digitales y viene la firma, puedes ver como hasta los segundos requerimientos y demás. Es decir, que yo creo que no es para... Esther, de verdad, yo no digo que es para ti. Que no me lo estoy tomando eso, digo de verdad que les invito a que se unan todos y, por favor, que trabajen todos juntos para, por favor, ya poder traer a un secretario al ayuntamiento y que, bueno, que podamos sacar. Simplemente es eso, porque es muy difícil, vamos, yo no es por defender al equipo de gobierno, pero, vamos, secretarios no hay y están, pero a lo mejor hay otras fórmulas, a lo mejor uniéndose todos los partidos consiguen traer a un secretario que bueno, pues que haga mejor estas cosas. Bueno, pues entonces pasamos a la votación de este segundo punto de la aprobación del presupuesto. ¿Votos a favor? 7 votos a favor. ¿Votos en contra? 3 votos en contra. ¿Y abstenciones? Una abstención de Jesús.
Bueno, por alusiones a la señora Landa. Señora Landa, los plenos los pongo yo. En el pleno que hubo que hacerlo temprano, tampoco podía usted acudir y al final acudió. En este pleno, es decir, no me pida más ninguna historia porque realmente no se va a realizar. Los plenos se aplican con tiempo y usted en una de las cartas, en la carta que mandó, dijo que usted no tiene obligación. Bueno, pues igual que usted no tiene obligación de apuntar, yo no tengo obligación de retrasarlo ni de adelantarlo por usted, puesto que hay 10 personas después que están y no pueden estar pendientes de lo que usted haga o deje de hacer o si usted se licita anunciarlo o no. ¿Vale? No hay. Se da por cerrado el pleno. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.